La tecnología es mejor que acá. Del asfalto avanza a pasos agigantados. Sí, felizmente que en nuestro país la tecnología, a partir del año 1990 hacia adelante, empezamos con la utilización de nuevas técnicas en el asfalto y también, lógicamente, con la participación. Se inició en esos años, los 92, 93, el primer Congreso del Asfalto organizado por la Asociación Peruana de Caminos. En esos años, posteriormente, se hizo el SILA acá en nuestro país, es uno de los eventos más importantes del asfalto a nivel latinoamericano, y se hizo en Lima. Bueno, con todo esto, tuvimos la oportunidad de conocer nuevas tecnologías. Es por eso que empezaron pues en esos años con las emulsiones asfálticas, los asfaltos emulsionados, ¿no? Al principio pues un poco de temor o quizás no buscar de experimentar un poco más para el uso de estas técnicas, y se tardó, pero se logró, ¿no?, utilizar este tipo de tecnologías. Ya en el año 2000, 2002, ¿no?, se empezaron con las tecnologías de los asfaltos modificados. Hasta el momento los hacemos, utilizamos los asfaltos elastómeros del tipo SBS, y con todo el procedimiento correspondiente, porque para hacer este tipo de tecnologías, el ligante asfáltico que sale de las refinerías se lleva a las plantas de producción. Supongamos que la planta, por ejemplo, la de nosotros, la de CH, Contratistas Generales, está en Lima, ¿no? Y entonces ahí hacemos la incorporación del SBS dentro del asfalto, del cemento asfáltico, con todo el procedimiento correspondiente. O sea, elevar a la temperatura de 200 grados al cemento asfáltico, hacer la incorporación, utilización de molinos trigonales, ¿no?, los agitadores, para que el ligante resultante tenga la estabilidad y pueda pues tener y poder viajar kilómetros hacia la obra, porque efectivamente las obras no están en Lima, están en provincias. Supongamos que está la obra en el Cusco. Entonces hay que enviar este asfalto modificado, ya con SBS, desde Lima hacia el Cusco, ¿no? Ya no llega a la temperatura con que se despachó. Se despacha normalmente 180 grados, 190 grados, ¿no?, y estamos hablando de 140. Cuando el SBS es disperso dentro del cemento asfáltico, la viscosidad de este ligante es importante. 140 grados, 130 grados es inmanejable. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, hay que calentarlo nuevamente para tenerlo a una temperatura y poderlo trasvasar y vaciarlo en los tanques de almacenamiento de nuestra planta de producción de mezcla. Bueno, este es el procedimiento. Posteriormente se produce la mezcla asfáltica modificada, ¿no?, y se lleva a obra, pero estamos hablando de 160 grados. Las compactaciones iniciales, pues, es por encima de estas temperaturas. Entonces, pero estamos hablando de tecnología, y felizmente que estamos usando estas tecnologías. Bueno, ahora, resulta de que esta es la problemática vial, ¿no?, con el aumento del tráfico vehicular y las cargas, ¿no? La infraestructura vial es sometida pues a mayores exigencias. Por lo tanto, la calidad de los areos, la calidad de la mezcla en su totalidad, de la mezcla asfáltica que se coloca. Entonces, como les había contado, estamos haciendo tecnología en nuestro país, pero en Europa, por ejemplo, ya están en otra nota, ya dieron un paso más. Lo que sucede es que cuando se hacen las mezclas asfálticas modificadas con los polímeros SBS, como lo hacemos en nuestro medio, ¿no?, nosotros estamos modificando el ligante asfáltico. O sea, estamos modificando el 5.5%, el 6% de la mezcla asfáltica, el 6% es lo que modificamos. En otros países no piensan así. ¿Por qué voy a preocuparme en modificar solamente el 6% si una mezcla asfáltica es el 100%? Entonces lo que se tiene que modificar es la mezcla, no es solamente el cemento asfáltico. Entonces, ahí es donde viene el pensamiento de utilizar las fibras. Se utilizan las fibras dentro de la mezcla porque las fibras son los que hacen que la mezcla de todo el conglomerado bituminoso sea modificado.
Mire, yo le voy a contar, en una oportunidad estaba en un congreso de pavimentos rígidos, y la tendencia ahora en este tipo de técnicas es reemplazar al fierro por las fibras, porque el fierro tiene un costo importante, ¿no?, y tiene deterioro. Y entonces ahora lo reemplaza con las fibras. En el asfalto también se usan las fibras, lo que pasa es que nosotros no lo conocemos, ¿sí? Y entonces esto es parte de una tecnología europea en la cual he tenido oportunidad de verlo y, bueno, transmitirlo en este trabajo. Tecnología PPS. Dice así: además de los asfaltos convencionales o modificados, existen nuevas tecnologías que permiten la ejecución de capas bituminosas de alto rendimiento, obtenido a través del uso de la tecnología de un polímero polifuncional, Polymeric Polyfunctional System. Este polímero polifuncional son compuestos formados por fibras y polímeros incluidos en un único producto, PELEC. Esto que vemos aquí son los pellets. Nosotros tenemos un stand aquí en el evento, y ahí tenemos las muestras de este tipo de elementos que pertenecen a esta tecnología. Otra característica importante de este método es el uso durante el proceso de producción. Los pellets son agregados directamente en el mezclador a la mezcla bituminosa, permitiendo la modificación de la mezcla directamente. Esta tecnología es muy versátil, evitando los procesos de modificaciones previas en el betún, por lo que facilita la tecnología en obras que a causa de su ubicación geográfica tienen dificultad de acceso. Bueno, quiere decir entonces de que ya no necesitamos, ¿no?, hacer todo este procedimiento de modificar el cemento asfáltico para luego llevarlo a obra y recién producir la mezcla asfáltica modificada. Con estas técnicas, ¿no?, utilizando la misma planta de producción de mezcla en caliente, la misma planta convencional, sea tipo batching o sea continua, ¿no?, estos elementos entran dentro de la mezcladora, del mezclador, ¿no?, y van a modificar la mezcla en su totalidad, con la incorporación de fibras e incorporación de polímeros. Miren, en esta foto que vemos aquí, lo que habíamos hecho simplemente es al Pélex, ¿no?, se le hizo pues una acción mecánica, ¿no?, empezamos a tratarla ¿no?, con fuerza, y obtuvimos esto que está acá. Estas son las fibras. Dice acá: el empleo de esta tecnología ha encontrado un uso adecuado en Europa, especialmente en Italia, en la construcción de diferentes tipos de pavimentos, como carpetas asfálticas de alto módulo, carpetas de rodadura y carpetas drenantes. En particular, esta tecnología ha sido ampliamente utilizada en la realización del stone mastic, en la ejecución de los pavimentos de alto módulo. Estas mezclas bituminosas SMA y UHM, además de tener una granulometría específica, requieren el uso de asfaltos de altos porcentajes de betún y logran un alto desempeño mediante el uso de polímeros. El uso de fibras, en su mayoría compuestas de celulosa, son necesarias para evitar la percolación del betún, además de tener la función de estabilizar y de aumentar la resistencia de la estructura. Estas fibras se encuentran incluidas en la tecnología PPS. Bien, en la diapositiva hablaba de fibras, pero resulta de que no es solamente una fibra. Existen diferentes tipos de fibra y cada fibra tiene su función. Por ejemplo, hablamos aquí de la fibra de celulosa. Cuando nosotros diseñamos una mezcla asfáltica, lo que normalmente queremos es que la película que recubre la partícula del agregado sea lo suficientemente gruesa para poder asegurar pues el tiempo de vida de una mezcla. Bueno, muy alegremente no se puede aumentar el porcentaje de residuo asfáltico en una mezcla porque vamos a tener el problema de la exudación. Pero la presencia de las fibras de celulosa hacen de que el agregado, la partícula del agregado esté cubierto con esta fibra. Esta fibra absorbe asfalto para mantenerlo alrededor de la partícula y va a hacer posible que se forme un mástic. Un mástic donde está compuesto de fibra de celulosa, filler
y cemento asfáltico. También existen las fibras de vidrio. Estas fibras van a ejercer un desempeño microestructural. Sucede que estas fibras, la presencia de estas fibras, hacen que ese mástil que rodea la partícula del agregado sea mucho más resistente. Eso hacen las fibras de vidrio. Bueno, ¿pero para qué? Es que existen dentro de todas las técnicas de mezclas asfálticas, ¿no?, las mezclas drenantes. Entonces, se utilizan este tipo de fibras para poder diseñar este tipo de mezclas. Tenemos las fibras sintéticas, que su aporte es macroestructural. Las fibras sintéticas, por el tamaño, por su dimensión, hacen posible que tenga una correlación, ¿no?, entre todas las partículas bituminosas. O sea, todo el conglomerado bituminoso, ¿no?, se vuelve mucho más resistente con la presencia de estas fibras sintéticas. Entonces, dentro de una tecnología, no se trata de un solo producto, ¿no? La tecnología se basa, pues, en diferentes elementos que nos pueden hacer posible el que el ingeniero pueda diseñar un tipo de mezcla de acuerdo, pues, al servicio que va a tener, ¿no?, de acuerdo a la zona desde donde se va a trabajar, ¿no?, zonas de mucho frío, zonas de mucho calor. Como les decía, nosotros utilizamos el SBS, los elastómeros, pero lo usamos para todo, para todo, y eso no es así. ¿Cuándo podemos decir que aquí en esta obra puedo usar un elastómero o cuándo un plastómero? Los plastómeros permiten tener módulos de rigideces y tenacidad superiores, mayor resistencia a las temperaturas altas de servicio del tráfico. Con eso me está diciendo que los plastómeros es lo más indicado cuando existen zonas de mucho calor. Pero nosotros usamos indiscriminadamente el SBS, ¿no? SBS aquí, allá, sea costa, sea sierra, ¿no?, utilizamos el mismo polímero. Cuando los elastómeros, ¿no?, como lo dice aquí, permiten un retorno elástico del material, o sea, tiene una gran capacidad de recuperación elástica. Hace un momento estaba conversando en el stand con un ingeniero y hablábamos justamente de los microclimas. Hablábamos, ¿no?, de las gradientes térmicas tan importantes, pues menos 5 grados en la noche y en el día estamos hablando de 18 grados, en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, este tipo de gradientes térmicas tan fuertes y tan importantes tienen que ser asumidos por algo. Y estos son los elastómeros, pues, ¿no? Entonces, utilizar elastómeros exclusivamente, ¿no?, es para las zonas donde tenemos este tipo de microclimas, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos, no se trata de usar, pues, el polímero en todas partes, porque existen elastómeros y existen plastómeros. Bien, entonces, como ya tenemos ya claro que existen fibras y para qué sirven, y existen polímeros y para qué lo puedo usar, entonces ahora vamos a ver un poco de estos elementos que componen esta tecnología del PPS. Hablemos de la serie 1000 en el PPS. ¿Qué es? La serie 1000 son esos PEs que hemos visto en las fotos, ¿no?, pero que tienen fibra de celulosa más plastómeros. Tenemos la serie 1000CB, como lo vemos en la diapositiva, que tiene celulosa más vidrio más plastómeros. Tenemos la serie 1000CS, que tiene celulosa más sintética, más fibras sintéticas, más plastómeros. Como pueden ver, ¿no?, aquí en la presentación de estos elementos que componen la tecnología, es el uso de plastómeros con los diferentes tipos de fibra, para que el ingeniero pueda diseñar de acuerdo al servicio que le va a dar. Tenemos la serie 2000. La serie 2000 está compuesto de elastómeros, ¿no? La 2000C es fibra celulosa con polímeros elastómeros.
La serie 2000 CB es celulosa más vidrio, ¿no?, para las mezclas drenantes, más polímeros elastómeros. Y la 2000 CS es celulosa más fibras sintéticas y los polímeros elastómeros. Yo les contaba hace un momento que después de que nosotros producimos acá en el Perú por nuestro asfalto modificado, ¿no?, en la planta, y lo tenemos a una temperatura de producción, ¿no?, y la temperatura de despacho de la mezcla, estamos hablando de 170 grados, hay que colocarlo, ¿no?, no debe bajar de 160 a 150 grados. Fíjense, yo estaba en Italia y estábamos en una temperatura de 8 grados y las compactaciones, ahora vamos a ver en las fotografías, las compactaciones finales con el rodillo neumático, estábamos hablando de 95 grados. Es que existe la serie 3000. La serie 3000 hace de que la colocación, la puesta en obra de las mezclas asfálticas modificadas con polímeros y fibras se puedan colocar mediante la técnica del warm mix. O sea que se pueden colocar a menores temperaturas. Las compactaciones iniciales van a ser igual que una mezcla convencional, las que nosotros usamos, ¿no?, una 4B, un MAC 2, ¿no?, igual, las mismas temperaturas, esa es la serie 3000. Y bueno, también tiene polímeros y también tiene fibras. Como verán, ¿no?, toda esta gama de elementos hace posible el uso de una tecnología muy importante. Porque ahora lo que tenemos que pensar, y tenemos que sacarnos el chip de aquí, y decir, no, yo no me voy a preocupar en que voy a modificar el 6% de una mezcla asfáltica. No, se tiene que modificar el 100% de la mezcla, ¿no? Toda la mezcla completa se tiene que modificar. Bien, entonces, dentro de todo este gama de elementos, existen elementos anexos, pues, ¿no? Hay mejoradores de adherencia, existen agregados difíciles, ¿no? Hay elementos también para el tipo de temperaturas donde queremos trabajar. Y bueno, este es el ejemplo que quería mostrarles. Yo tuve la oportunidad de verlo y he recopilado los datos, así, los más importantes, para que se vea, ¿no?, cuál es la forma y cómo es una distribución estructural en otros países, ¿no? Nosotros estamos un poquito atrasados. Bien, esta es la intersección Parla de Guardo, en la autopista A7 Milano-Génova. Aquí se iba a hacer una ampliación, ¿no?, por el tema de un peaje. Y en conclusión, se utilizó mezcla estabilizada in situ con material reciclado, reforzado con fibras de polipropileno fibriladas. Base binder de alto módulo con PPS 1000 CS, ¿no?, de 8 centímetros, y una carpeta de alto módulo con PPS 1000 CS, ¿no?, de 9 centímetros de espesor. Bien, fíjense, esta es la distribución estructural. Creo que me lo hizo el ingeniero que estaba a cargo de la colocación. Y miren, fíjense, acá tenemos, ¿no?, una base granular existente. Esto de aquí es la ampliación. Miren, aquí tienen un material fresado 100% RAP. En la ampliación utilizan, ¿no?, 50% de RAP, 50% de material natural. Allá y en muchos países utilizan el material reciclado. Acá no. Acá nos sobra la plata. Fíjense, nosotros estamos en EMAPE haciendo miles de metros cuadrados de fresado. ¿Y qué se hace con ese material? Bueno, tírenlo a la base, o sea, sin ningún criterio técnico se utiliza un material, ¿no?, que en otros países hasta el 100% se utiliza para bases, ¿no?, y un 30% para carpetas de rodadura. Existen dentro de estas tecnologías los elementos para poder utilizar, los elementos rejuvenecedores para poder utilizar el material reciclado. Pero aquí lo botamos. Bien, estamos
hablando del binder de automódulo, ¿no? Y dice que el diseño de la mezcla de referencia se utilizó un PEN tipo 80-100, el uso del 50% de material RAP. Esa cantidad de RAP se utiliza correctamente gracias a la utilización de un aditivo regenerador del betún envejecido. Ese aditivo, ahí lo ven, ese ACF1000S, ¿no? 115 green, capaz de restaurar las propiedades perdidas del betún debido a la oxidación a causa del envejecimiento. Ahora, dentro de los rejuvenecedores, he tenido la oportunidad de observar que existen de diferentes grados. Como les estaba explicando, ¿no? Ahí en la distribución estructural que acabamos de ver, están usando 100% de RAP. Entonces, obviamente, el rejuvenecedor a utilizar es un rejuvenecedor pues, con mucho mejores propiedades que otros donde se va a utilizar solamente 30%. ¿No? Existen diferentes grados, es una gama de elementos para poder llevar la tecnología. Y esta es la curva granulométrica, ¿no? De la capa de binder, la dosificación. Fíjense, el betún 4.5% en peso respecto al agregado, el betún añadido respecto al agregado 3%, ¿no? El rejuvenecedor que se utilizó 0.2% y el elemento de la tecnología PPS, ¿no? El de la serie 1000 con celulosa y sintética se utilizó 0.38%. Para hacer los ensayos, ¿no? Elaborar los especímenes, ¿no? Se utilizó la compactación giratoria, como vemos aquí los equipos utilizados, y estos son los resultados. Miren, el contenido de betún tenemos según el diseño, según la producción y las especificaciones, ahí lo tenemos en la tabla, ¿no? Aquí tenemos el coeficiente de tracción indirecta, los vacíos residuales a diferentes ciclos, el módulo de rigidez. Bueno, son datos que se han recopilado. Aquí tenemos el equipo donde se hizo el ensayo de tracción indirecta, las fórmulas correspondientes. Los ensayos dinámicos los hicimos en la Universidad del Politécnico de Milán. Bueno, en Europa y en muchos países, las universidades pues tienen una presencia importantísima dentro de la investigación. Acá no hacemos eso. Los mejores equipos, ¿no? Están, y los equipos de última generación están en las universidades. Y bueno, tuve la oportunidad de estar presente también ahí en la universidad, y estos son los equipos, ¿no? Que vemos aquí en la diapositiva, que se usaron. Está para de vuelta aquí, ¿no? Existen algunos especímenes que se ponen en forma de vigas, ¿no? Para poder ensayarlas y ver el comportamiento, porque estamos hablando de que tienen presencia de fibras, ¿no? Entonces, obviamente, ante una mezcla que solamente tiene polímeros, ¿no? Solamente la presencia de fibras hace que tenga un buen comportamiento, un desempeño dentro de las tensiones de tracción, pues. La granulometría, ¿no? De la carpeta de alto módulo. El Marshall se hizo para diferentes residuos asfálticos, 5.5%, 6%, tenemos los valores de la estabilidad, la rigidez, el flujo, el peso específico, ¿no? Y los vacíos. La compactación giratoria, estos son algunos datos para la carpeta ya. Y fíjense, aquí está la colocación. Miren, aquí es el ingeniero encargado de la colocación, fue el que me hizo pues el croquis de lo que estaban, ¿no? Colocando. Y los equipos que se utilizó, los convencionales, no había nada extraordinario, ¿no? El mismo tren de asfalto. Aquí vemos la textura de la carpeta, lo podemos ver, y fíjense las temperaturas. Aquí empieza con el rodillo tándem, ¿no? Y estamos hablando acá de menos de 140 grados. Empieza la compactación con este tipo de rodillos. Estábamos a 8 grados de temperatura. Aquí estamos ya menos de 110 grados, ¿eh?
La compactación final ya con los rodillos neumáticos, estamos por debajo de los 100 grados. Bien, para terminar, vamos a ver las conclusiones. Si la tecnología PPS se aplica correctamente, esta tecnología reemplaza a la técnica de modificar el betún y en consecuencia obtenemos beneficios en términos ambientales, económicos y logísticos. La elección del polímero que se utilizará, la mejor fibra y otros aditivos del compuesto hace que el sistema PPS sea adaptable a cualquier proyecto. La versatilidad de la tecnología PPS permite la aplicación en diferentes técnicas de pavimentación, como las mezclas asfálticas de alto módulo o el stone mastic. Esta tecnología permite el uso de material reciclado RAP, importantísimo, que combinado con materiales granulares vírgenes, productos PPS, aditivos rejuvenecedores y anti-stripping, hace posible la producción, tendido y compactación a temperaturas menores que las técnicas convencionales de asfaltos modificados con polímeros. Y más aún, podemos usar estas formulaciones para las mezclas asfálticas tibias. Bien, Iterquímica es la empresa con que nos está haciendo la provisión de estas tecnologías, esas técnicas modernas, ¿no? Y que ya estamos incursionando en nuestro país. Muchas gracias.